Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Empezamos nuestra clase de hoy, sábado 8 de mayo. Sí, la anterior semana estábamos de feriado, así que no había clases. Y bueno, eh, por si acaso, ya hemos tomado lo que es el segundo parcial, ¿no es cierto? Quiero hacer notar eso por si acaso. Lo que pasa es que ya tenemos que presentar las calificaciones a dirección de carrera, entonces por eso un poco tal vez la premura, ¿ya? Al final también voy a dar algunas recomendaciones respecto a eso. Muy bien, a ver, el día de hoy vamos a analizar un tema que a mí la verdad me apasiona un poco, ¿no? Básicamente vamos a hablar de lo que es la promoción, ¿no? Y vamos a ver un poco desde el punto de vista del marketing internacional, ¿sí? Y vamos a ver bastantes videos, ¿ya? O sea, hoy va a ser una clase, creo, interesante, donde vamos a ver algunos puntos de vista, ¿ya? Entonces, obviamente, como todo, ustedes están en la libertad de poder adoptar o adaptar algunas de estas recomendaciones, ¿no? Y algunas tal vez no les parezca, entonces ahí está también el criterio de cada uno, ¿no? O tal vez podamos hacer algunas con unas mezclas, unos mix, ¿no es cierto? Entonces, a ver, empezaremos. Voy a empezar a compartir. Permítanme, a ver, voy a ver el sonido, el video. Muy bien, ahora sí. Y nos vamos a este. ¡Pongo, Bruno! Ya, búsquenlo a Bruno. Vamos, ahí está. Pregunto, porfa, ¿se ve? Cuidado que esté hablando solo y no vean. ¿Se ve? ¿Alguien me puede Sí, dice, confirmar? se ve. Gracias. Empezamos entonces. A ver, vamos a ver ahora lo que se llama la promoción internacional, ¿sí? Y un poco vamos a ver tal vez los métodos tradicionales un poco en este capítulo y luego yo les he prometido, vamos a tener una clase exclusiva para lo que es marketing digital, lo que tiene mucho que ver con este capítulo, ¿ya? Entonces, vamos a ir bien. Ahora, permítanme, voy a hacer, ¿dónde está mi puntero? Pantalla, puntero, láser, ahora sí. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Qué es entonces la promoción, no? Es una de las P's que tenemos dentro de las 4 P's, ¿no? Y como dice ahí una definición sencilla, ¿no? Nosotros podemos decir que es comunicarse con el cliente, ¿ya? O sea, la promoción es básicamente cómo yo me comunico con el cliente, ¿ya? Y además, la promoción es justamente crear, digamos, el interés y el deseo, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no es cierto? Sí, como yo genero ese interés, como genero ese deseo, ¿ya? Y obviamente llevarles a la acción, ¿no? Yo puedo generar que quieran o que anhelen algo, pero ¿cómo hago para que realmente eh, vaya a la acción y compre o utilice el servicio? Justamente con la ayuda un poco de la promoción, ¿ya? Pues vamos, continuemos. No sé si ustedes, pero yo soy un poco fanático de Netflix, ¿ya? Obviamente esto hay que manejarlo con cuidado, ¿ya? Yo les cuento un poco, cuando el 2018 yo empecé a ver estas series, realmente un poco he hecho mal las cosas en el sentido de que me agarró tanto algunas series que, pucha, llegaba de dar clases, o sea, yo trabajo y en las noches doy clases y después de después de volver de clases, me ponía a ver 2, 3 capítulos, ¿no? Entonces, realmente es algo que te agarra, ¿no? Imagínense empezar a ver a las 10:15, más o menos empezaba a ver, entonces tranquilamente estaba hasta la 1 de la mañana, pero es un poco ido en contra de mi salud y algún momento les contaré, lo he dejado, ¿no? O sea, ahora veo un poquito ya más razonablemente, porque te agarra, ¿ya? Pero aparte de que son buenas, digamos, las series, ¿no? Especialmente las que son de Netflix, ¿ya? Las series, las películas no me gustan mucho, no sé, no me cuadra hasta ahora, pero las series, hay algunas que realmente son muy buenas, ¿ya? Y te agarran. Hoy día, por ejemplo, estaba empezando a ver una que se llama El Señor de los Cielos y, mucha, ya me estaba agarrando y he dicho, no, tengo clases, tengo otras cosas que hacer, entonces, un capítulo nomás, ¿no? Entonces, cuesta, ¿ven? Entonces, no,
conforme con eso, Netflix te manda sus anuncios cada vez, ¿no? Cada inicio de mes te dice qué están estrenando, si vale el término, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, te mandan estos videos. A ver, los voy a mostrar, permíteme un ratito. Creo que no me sirve esta vez el puntero. A ver, ¿dónde está? No me da. Entonces, fíjense, así me llega, ¿no? ¿Qué va a haber en abril? ¿Qué se va a estrenar? ¿No? ¿Qué nuevas series, películas? No solo es series, media, acción. ¿No? Fíjense, el 12 de abril, el 19 de abril, ¿no? El 26 de abril, ¿no? El 26 de abril, otra serie también, ¿no? El 30 de abril, que es cuando se estrena, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, con toda esa oferta, ya es un poco complejo, ¿no? O sea, te agarra, y es una estrategia que maneja, por ejemplo, Netflix, ¿no? O sea, te va teniendo al tanto, ¿no es cierto? Vayamos a decir de su cartelera, ¿no? De las nuevas adquisiciones que hacen ellos, ¿no? Obviamente no está todo, si se dan cuenta, a veces incluso hay películas que están en un momento, luego salen, vuelven, porque es básicamente derechos de autor, ¿no? Lo único que hace Netflix es como fletar eso, ¿no? Y por alguna otra razón se caduca, digamos, el contrato y nuevamente tienen que volver a ingresar, entonces por eso, ¿no? Entonces, te agarra, ¿no? Acá, por ejemplo, a mí antes de Netflix, ¿no? En cable, en TV cable, me gustaba bastante ver lo que es TNT, se dice, ¿no? Este canal, ¿no? Donde también, por ejemplo, miren, ¿no? Ellos promocionaban, digamos, un segmento de películas de acción, ¿sí? Y muestran, por ejemplo, acá cómo han hecho justamente una escena, ¿no? Para una persona normal, o sea, van a ver cómo pasa esto, a ver, veamos un poco. Él es una persona normal y le llama la atención ese botón rojo. Pues imagínense ver una escena de acción normal, ¿no? O sea, las personas no entienden qué es, ¿no? Obviamente todo es actuado. Imagínense estar en esa posición. Todo es actuado, ¿no? Parece tan real. Y bueno, ahí ofrecen, ¿no es cierto?, un segmento semanal, ¿no? Para poder ver películas, ¿no?, de acción. Perdón, ¿se está viendo el video? Porque me han llegado un mensajito medio raro, como que no estuvieran visualizando. Se ve bien. Ya, gracias. Sí, cualquier cosa me avisan, por favor, porque si no, no va a tener chiste esta clase. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, han visto cómo, especialmente empresas multinacionales, vayamos a decir, ¿no? O sea, obviamente ellos tienen más recursos y obviamente hacen publicidad que realmente llama la atención, ¿no? Y bueno, son algunas de las características con las que tendríamos que luchar nosotros, por ejemplo, si queremos exportar algún producto, ¿no? Muy bien, eso como una definición, ¿no? Hemos dicho que la promoción es comunicarnos con el cliente y además de llamar la atención, ¿no? Generar el deseo, ¿no? Y llevarles justamente a la acción, ¿no? Muy bien.
Como segundo punto tenemos los elementos de la promoción, ¿sí? Como pueden ver, son 5, ¿no? Uno, que es la publicidad, ¿ya? Ahorita vamos a ver a detalle, obviamente, cada uno, pero les doy un paneo más o menos, ¿no? La publicidad es cuando se hace algo específico para un país, ¿ya? Específico. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo bien interesante. La publicidad global es una publicidad, ¿no? Que funciona igual en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, y si gustan, en Estados Unidos, siempre y cuando sea traducido al inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la publicidad global, la cual es única para todos los países. En cambio, la publicidad como tal, ¿no? Es específico para un determinado país, ¿ya? Después, el otro elemento son las ventas personales. ¿Cómo hace la diferencia las ventas que hacen o la atención en realidad que hacen las personas? Tú puedes tener un buen producto, puedes tener un buen marketing, puedes tener todo, pero el cómo lo venden, ¿no? El cómo lo atienden es primordial, ¿no? Y es importante. En nuestro medio sabemos nomás, ¿no? Hay algunas caseritas que en vez de ofrecerte, parece que te riñan, ¿no? Te dice, ¿va a comprar? ¿No? Entonces, es una actitud un poco muy anticuada ya, ¿no? Y normalmente a veces lo hacen las personas que son mayores, ¿no? Pareciera que antes era así, ¿no? O sea, si preguntabas era para comprar, ¿no? Y no es así. Ahora que hay variedad, ahora que hay mayores facilidades, hay que cambiar, digamos, esa mentalidad, ¿no? Por otro lado, ¿sí? Dentro de la promoción, justamente tenemos como tal la promoción de ventas. Algunas acciones, pero ya en el lugar del hecho. Vale decir, la publicidad lo haré por canales, por radio, por medios digitales, ¿no? Es publicidad, ¿no? Es algún video, un podcast, ¿no es cierto? Eso es la publicidad. Las ventas personales son básicamente la atención de una persona. Y la promoción son algunos medios, algunos elementos, ¿no? Algunos recursos, no sé, eh, algunos sobres, algunas bolsas, parlantes, ¿no? Cosas que hay ya en el punto del lugar de venta, ¿no? Sí, o sea, en el lugar donde se distribuye el producto, ¿no? Y finalmente la propaganda, que básicamente es el que dice la gente de tu producto, el cómo transmite tu producto de persona a persona. Eso es la propaganda. Y a veces la propaganda lo hemos confundido, si vale el término, con la publicidad. Y no es así. La propaganda, en esencia, es cómo tus usuarios, tus clientes, ¿sí? Te referencian ante otras personas, ¿no? Y ahí seguramente ustedes han visto, va a haber algún local, algún lugar de comida donde te dicen, mira, ese lugar es bueno, ¿no? En ese lugar es rico la comida. Como también van a escuchar decir, ah, no, no vayas a ese lugar, ¿no? Ese lugar tienen comida guardada, no es rico o no te atienden rápido, ¿no es cierto? Entonces, eso es la propaganda. El que dice, digamos, el consumidor, el cliente, cómo transmite su experiencia a otras personas, ¿ya? Entonces, ahora, bajo ese marco global, vayamos a ver ya de manera específica cada uno de estos puntos, ¿ya? Vamos. Les hablaba que la publicidad en el ámbito del marketing internacional, ¿sí? Se diferencia en dos tipos. La publicidad como tal, que obviamente va orientado a un país, como también la publicidad global, que vale para cualquier mercado, ¿ya? Por ejemplo, acá tienen les voy a mostrar una publicidad de Coca-Cola que básicamente se enfoca en un momento de la Copa América, ¿ya? Y hace una publicidad para cada país, ¿sí? Pues aquí van a ver cómo hacen una publicidad para Bolivia, ¿no? Exclusivamente para Bolivia, en marco de la Copa América, ¿ya? Entonces, a ver, veamos un poco. Seguramente lo han visto alguna vez. A ver, vamos a ver. Ya no hay entradas para el sector de Bolivia. Se cierra la ramera. Que va al lado de los argentinos, ¿no?
es el único boliviano en ese lado. Va a llegar por la derecha, va a disparo. Gol de Bolivia. Qué mala suerte, che. Entonces ahí, por ejemplo, Coca-Cola hace una propaganda exclusivamente para el mercado boliviano, ¿no? Entonces ha hecho lo mismo en esa época, por ejemplo, para los mismos argentinos, para los mismos chilenos, ¿no? Ya que es un evento, ¿no es cierto?, que un poco aglutina a toda América, ¿no es cierto? Y bueno, pues Coca-Cola en esa su estrategia ha especificado su publicidad de acuerdo al país, ¿no? Entonces, algo interesante, ¿no? Obviamente también analizan un poco el tema. ¿Dónde hay más hinchada boliviana? Obviamente es en Argentina, ¿no ve? Sí, entonces un poco, esos son los criterios también que maneja Coca-Cola, ¿ya? Pues ahí han visto una publicidad netamente especificado y dirigido al mercado boliviano, ¿ya? Vamos, veamos el otro caso. La publicidad global, ¿no? Una publicidad que se lo maneja en Perú, en Chile, en Bolivia, y al final todos entendemos el mensaje. Ya, por ejemplo, acá tenemos una publicidad de Essica, ¿no es cierto?, que se dedica a este tema de los cosméticos. Entonces, vamos a ver uno de esos. Si eres un hombre magnate como yo, no eres como los demás. Porque mientras unos sueñan con alcanzar el éxito, yo elijo vivirlo. Otros tienen autos que no conducen. Yo tengo caballos. 500 para ser exacto. Y mientras algunos guardan su fortuna bajo 7 llaves, yo elijo tenerla a mi lado. Ser exitoso no es el resultado del azar. Ser exitoso es saber elegir. Magnate, la nueva fragancia para hombres de Essica. Entonces, este tipo de publicidad, por ejemplo, ¿sí?, se lo difunde, ¿no? O sea, indiscriminadamente en todos los países donde está presente Essica, ¿no? Y todos entendemos que, bueno, nos están vendiendo, ¿no es cierto?, un producto que en cierta manera nos puede dar un estatus tal vez, o acercarnos un poco a esta disque realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean la diferencia, ¿no? Entonces, ahí ya no están especificando un mercado en específico, digamos, si hablamos desde el entorno del país, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, la publicidad, ¿no?, también se maneja por edades, ¿no? Yo me acuerdo, no hay tanto ya ahora, pero antes, en mi época, había una tienda que se llamaba Ismar, ¿no? En donde obviamente había línea blanca y otras cosas, pero había juguetes, ¿no? Y te mandaban una publicidad, ¿no?, donde tú veías cómo podías disparar con una pistola o cómo se transformaba un robot, ¿no? Y realmente tú llegabas al punto de decir, quiero ese juguete. Y en realidad, esa publicidad no atacaba a los papás, sino atacaban a los niños, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo también la publicidad se puede enmarcar en función a las edades, ¿ya? A ver, veamos el primero. Transformers, el último caballero. La leyenda cuenta de un poder antiguo conocido como la armadura del caballero. Lleva a Optimus Prime de héroe a leyenda. ¡Armadura! Y convertirlo en mucho más de lo que ves. Nuevo Transformers, el último caballero Turbo Changers de Hasbro.
Nerf Rival, la línea de alta potencia y precisión, Esto ya presenta para el alguien nuevo más grande Artemis, también. el lanzador de acción manual con capacidad de 30 proyectiles de espuma, una intensidad que nunca habías vivido. Búscalos todos. Nerf Rival de Hasbro. Vive la intensidad. No, eso nada que ver. ¿Ya? Entonces, ¿vieron cómo, o sea, realmente las empresas, por ejemplo, que comercializan estos juguetes, realmente atacan mediante la televisión a los niños, ¿no? Y te dan un panorama pues, así espectacular. Yo me acuerdo, supuestamente disparaba así como, no sé, como si fuera realidad, y cuando lo veías en la realidad no era tanto así, ¿no? Pero es un mecanismo con lo cual las empresas llevan, ¿no es cierto?, de un deseo, de una necesidad, a la acción, a hacer comprar justamente el juguete en este caso. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí hemos visto la publicidad como tal y la publicidad global, ¿sí? Y un poco en el entorno de cómo pueden diferenciar incluso por edades, ¿ya? Vayamos un poco ahora al tercer punto, al tercer elemento, que son las ventas personales, que les decía, es clave hoy en día, es muy importante hoy en día, ¿no? Todos nos quejamos, por ejemplo, de una entidad pública, ¿no? Porque tiene la característica de que no te atienden bien, están renegando, están chateando, están con sus cosas, hay esa fama, ¿no es cierto? Y como es público, estamos obligados a ir, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, si hablamos de una empresa privada, ¿no es cierto? Finalmente, si te tratan mal o hay algo, no vas, pues, ¿no? Entonces, tienes esa libertad, ¿no? Entonces, en la empresa privada realmente es muy importante el tema de ventas personales, el trato, ¿no? El contacto de persona a persona con el cliente. Aunque se está un poco trabajando para que ya no haya ese contacto. Por ejemplo, acá en la foto es el ejecutivo de ventas de una importadora de vehículos, ¿no? Entonces, si tú vas a Toyota, tú vas a Nissan, a esas casas, o a Incruz, actualmente en Bolivia y obviamente en otros países, te atiende una persona, te hacen ver el vehículo, te describen algunas ventajas, algunas novedades del vehículo, e incluso ahora hay una estrategia que manejan en la cual te hacen manejar el vehículo, perdón la redundancia, ¿no? Te hacen subir al vehículo, te hacen sentir, o sea, cuál es la sensación y todo eso, ¿no? Hay eh, esa estrategia, ¿no? Creo que la llaman test, ¿no? O sea, tú puedes justamente manejar el vehículo y sentir, ¿no? Sus características, las ventajas y todo lo que te van a ofrecer. Paradójicamente, ¿no? Ahora está pasando algo más, ¿qué les puedo decir? Algo opuesto. A ver, les comento un poco. Por ejemplo, Tesla, que es la empresa líder, si vale el término, en el tema de vehículos eléctricos, ¿ya? Les cuento que no tiene este tipo de tiendas. Ya no tiene. Todo es por internet, ¿ya? Tú entras al internet y dices, quiero este vehículo, ¿no? Entonces, haces el pago, ¿no? Y la fábrica empieza a producir ese vehículo, ¿ya? No es como acá, ¿no? Acá, por ejemplo, en Bolivia, los colores que más rápido salen son el plomo, ¿no? Y el negro, ¿ya? Y en tercer lugar está el blanco, por ejemplo, ¿ya? Y los colores medio, no sé, medio naranjas, medio celestes, medio chillones, tienen cierta dificultad. No estoy diciendo que no haya gente que le gusta, ¿no? Pero generalmente los plomos y los negros, sí, salen así, ¿no? Entonces, para no tener ese problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, Tesla, como les digo, hace de manera eh, personalizada, ¿sí? Tú incluso puedes decir, quiero de esta forma, quiero de este color, y entonces hay esa tendencia. Vamos a ver en una parte, no sé si es en este capítulo, por ejemplo, Nike, el de los zapatos, ¿no? La parte de zapatos, o de tenis, perdón, tiene una opción que es el Nike ID, por ejemplo, ¿sí?
Entonces tú entras a la página de internet de Nike ID y le dices qué color quieres. Tú haces el diseño. Tú dices esta parte que sea roja, esta parte que sea blanca, esta parte que sea de este color, que tenga este logotipo aquí. O sea, tú diseñas. Y prácticamente una vez que mandas el pedido, la fábrica empieza a producir tal cual tú lo has pedido. ¿Ya? Entonces, por otro lado, está esa tendencia también de un poco personalizar el tema del pedido del cliente. ¿Ya? ¿Está bien? Pero eso es una alternativa que poco a poco está creciendo, ¿no? Todavía en nuestro medio no vemos tanto eso, no hay, ¿ya? Pero en otros mercados sí está empezando a ocurrir eso, ¿ya? Ahora, aquí hay algo bien importante y algo que todos tenemos que tomar atención y todos debemos considerarlo, más aún los que somos del área administrativa, ¿no? Por ejemplo, dice, los clientes no son lo primero, ¿no? Lo primero son los empleados, dice Richard Branson, ¿no? Si cuidas a tus empleados, dice, ellos cuidarán de los clientes. ¿Y cuánta verdad en esto, no? Sí, a veces nos han metido a la cabeza donde nos dicen, el cliente es lo primero, el cliente tiene la razón, el cliente, ¿no? O sea, esa es un poco una tendencia o una lógica que se manejaba, ¿no? Pero en esta parte tiene mucha razón Richard Branson, ¿no? Y dice, oye, cuidado, antes de tus clientes tienes que cuidar a tu personal, ¿no? Y si tú tratas bien a tu personal, este personal les va a aguantar, les va a guiar, les va a atender de buena manera a los clientes, ¿no? Entonces, una reflexión que todos deberíamos tomarlo, ¿no es cierto? Porque considero, ¿no? Que tiene mucho de verdad esto, ¿ya? Entonces, tómenlo muy en cuenta, más aún cuando tal vez por alguna razón ustedes tengan su emprendimiento, su empresa, no sé, ¿no? Es importante y a veces las instituciones, en este caso las empresas, se olvidan de este tema. A veces ven al empleado como que, como le está pagando, entonces que tiene que hacer todo, no. O que tiene que aguantar todo, no. ¿No? Entonces hay que trabajar en ese tema. Hay que motivar a los empleados. Hay que entenderlos a los empleados, ¿no? Yo, por ejemplo, les comento, soy un poco abierto en eso. En la agencia que está a mi cargo, por ejemplo, yo a veces les digo, bueno, jóvenes, a mis colaboradores les digo, a ver, váyanse media hora antes, váyanse una hora antes. Si han cumplido sus metas, si han cumplido su trabajo. Por ejemplo, este viernes pasado, ¿no? Toditos se han ido una hora antes a su casa, ¿no? ¿Por qué no? Si han hecho su trabajo. Ahora, si no han hecho su trabajo, tampoco les voy a reñir. Les digo, a ver, jóvenes, hay que llegar a esto, hay que hacer esto. Entonces, haremos. Distinto, ¿no ven? Yo les voy a ayudar en esto y ustedes en esto. Y hacemos un trabajo en equipo. Pero generalmente el jefe a veces dice, no, tienen que hacer, y él está ahí sin hacer nada. Y así no funciona, ¿no? Hay que motivar a los empleados. Y yo eso he aprendido, ¿no? Yo tenía un jefe así, ¿no? Normalmente los jefes te dan, aquí está, esto tienes que hacer. Uy, vos te da rabia, ¿no ve? Peor cuando el jefe se va. Él se va y me deja su trabajo, renegaba yo con otro jefe. En cambio, cuando el jefe te dice, oye, tenemos que hacer esto, ya, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto. Entonces yo le metía con ganas, pues si mi jefe está a mi lado, si mi jefe está conmigo, si los dos estamos sudando la gota fría, entonces le metes, pues, ¿no? Entonces vean cómo, sin hablar de sueldos, vean sin hablar de incentivos ni nada, el hecho nomás de que acompañes a tu personal, ¿sí? Motiva, ¿sí? Y puedes tener buenos resultados, ¿ya? A ver, en esta parte, en este tercer elemento que es la atención a las personas, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco del tema de ventas. Y ahí es algo para reflexionar y algo donde yo considero que tenemos que buscar el equilibrio, ¿ya? Les voy a mostrar, por ejemplo, es como sketch esto, ¿no? Pero muestra mucho la realidad. A ver, veamos, a ver qué opina. A vender chupetes hay que tener habilidad. El otro va a vender chupetes semejante calor. Chupete, chupete. Señores, compren chupete. Se va a aguar. Se están aguando. Los palitos están flotando. Ya se aguaron ya.
¿Quién te va a comprar, pe? Tú tienes que vender, cocinar a la gente, chupete, caserito, 50 la chupada, hacer la mamada, chupe. Ah, claro, engaña a la gente, señor, tengo todo sabor, tengo de fresa, malhuesa, corcao, granada, cebolla, ajos, hongos y laurel. ¿Quién no te va a comprar? ¿Quién ha comido chupete sabor, hongos y laurel? Nadie. Uno que está pasando, ¿qué? ¿Hongos y laurel? Pucha, qué sabor nueva. Y don Lofre ha sacado eso. Voy a probar, chocherita, dame unos sabor, hongos y laurel. Tú dale uno verde y punto, hermano, así es. Yo te digo porque me acuerdo cuando era chiquito más antes, era más antes chiquito. ¿No? Vendía mis periódicos, por ejemplo, ¿no? Y yo me subía a los carros, ¿sabes? Eso que para, ¿no? Me subía a los carros con mi periódico, señores pasajeros, discúlpenme, no voy a cantar ninguna canción, tampoco voy a vender el caramelo, sino que vengo a informar que la página central de este diario que vengo trayendo viene comunicándonos que el presidente ha muerto. Los pasajeros se traumaban, ¿qué? ¿El presidente ha muerto? O como va a ver el presidente, ¿no tiene visto en televisión? Está hablando sus ceras ese pingüino, y no. ¿Hoy no habrá muerto en madrugada? A ver, chato, véndeme un periódico. A mí también. Ahí aprovechaba, tenga, pague. Una vez que vendía, yo me bajaba del carro. Los pasajeros estaban preocupados. Presidente ha muerto hoy. ¿Cómo habrá muerto? ¿Se habrá caído la hoja? A ver de nuevo. Chochera, ¿en el tuyo ha muerto? ¿No? En el mío tampoco, ¿eh? Ya no fregó ese enano, pero ya vendí mi pancito con habilidad. El otro sale a vender pan, el teuta, pan. Puta que pan. ¿Quién te va a comprarte en el pan? El pan es caliente, el pan se sale a vender en la mañanita. Yo recuerdo que vendía pan en la mañanita en Canto Grande, caramba, en mi costalío de cachitos, y ofrecía, pues, todo el barrio, ida y vuelta, despertaba a los vecinos, 6 de la mañana, pan, cachito, cacho, pan, cachito, ida y vuelta. Ya mi casera me conocía, me llamaban, cachero, ven. Con habilidad. Y yo vendía mi pan cachito, caramba. Aquí hasta para buscar un trabajo. El otro va a buscar trabajo, el gerente le llama que... Bueno, ahí, por ejemplo, hay una palabra que rescato. Él dice, ¿no? Está bien, su entusiasmo a mí me encanta, porque es verdad, ¿no? Yo conozco mucha gente que se dedica a la venta y realmente no lo disfruta, realmente pues no es para él, ¿no? Está como que obligado, ¿no? Y es obvio que tienes que tener una actitud proactiva, ¿no? O sea, estar motivado, ofrecer y todo eso. Estoy de acuerdo con esa parte que dice él, ¿no? O sea, ¿quién te va a comprar si estás así? Y hay muchos negocios que tienen ese tipo de vendedores. Pero hay una palabra que dice él, engaña a la gente, dice, ¿no? Y dice, tal vez un término más peruano, dice, cuchilla a la gente, dice, ¿no? O sea, en otras palabras, él dice, engaña y listo. Y vas a vender, dice. Obviamente puedes vender, pero ya en una segunda oportunidad la gente va a desconfiar, ¿no es cierto? Se va a cortar el Zoom, ¿sí? Vamos a volver con el mismo link, por favor. A ver. Y ahí vamos a ver otras formas o otras tendencias, digamos, de venta. Y vamos a llegar a la conclusión, desde mi punto de vista, que tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? No ser tan pasivos, no ser tan engañadores, ¿no? Y algunos aspectos más que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, con el mismo link, por favor, ¿ya? Y continuamos con la clase.